La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a escuchar a Leonor Gómez Barreiro, periodista especializada en temas de transparencia, anticorrupción y Estado abierto. Leonor, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela y Juan. Y bueno, a propósito, siempre me gusta como hacer una conexión con las llamadas que tienen previamente a hacer mi colaboración, porque en esta ocasión vamos a hablar del discurso de AMLO y su proeza con el tema de la transparencia o cómo lo percibe él. Y es que esto puede aplicar para los 3 niveles de gobierno con el uso que se le da a la información. Finalmente, toda la información que se genera en cualquier administración pública, pues es información en primera instancia de los ciudadanos y se puede solicitar solamente si aplican aquellas reservas que tengan o que pongan en riesgo pues la seguridad de cualquier instancia o que ponga en riesgo también la integridad de alguna persona o que también ponga en riesgo información que pueda ser delicada para el manejo de algunos asuntos, pero solamente confiere a los temas de seguridad. Entonces, en este sentido, pues Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de México en un entorno de esperanza y arropado por un gran número de personas que ven en la posibilidad de generar un cambio que signifique vivir en mejores condiciones. El mensaje que dirigió a la nación desde el Zócalo de la Ciudad de México refleja las demandas y el sentir de millones de mexicanos que no se han visto representados en gobiernos anteriores. Pocos podrían oponerse, por ejemplo, a erradicar la corrupción, disminuir la pobreza, terminar de una vez por todas con la marginación o disponer de las mismas oportunidades. Sin embargo, al igual que otras promesas que hacen los políticos, el problema no deriva en el qué, sino en los cómo. Además, el nuevo presidente no pudo escapar de la tentación de ofrecer cosas cuyo cumplimiento no sería meritorio, porque desde hace tiempo son ya una obligación legal. Por ejemplo, en su discurso dijo que no habrá amiguismo, nepotismo o influyentismo y que serán transparentes la nómina y los bienes de los funcionarios públicos. Esto llama la atención porque ya se trata de obligaciones mínimas de oficio de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y también a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Es común que los funcionarios públicos usen el concepto de transparencia en sus discursos porque se ha convertido en una posición políticamente correcta. Ya lo hemos hablado en otras colaboraciones con ustedes en el programa Contextos. Sin embargo, las palabras de AMLO muestran un desconocimiento de los marcos normativos o una falta de actualización de las políticas públicas emanadas del trabajo articulado con un sector de la sociedad civil, sí, un sector de la sociedad civil, no toda, que ha empujado la agenda de transparencia, el acceso a la información y la lucha anticorrupción desde hace más de una década. Podrán existir diferencias en las posturas políticas en gran parte de la población, pero yo creo que hay un deseo compartido, la necesidad de cambiar de manera sustantiva cómo se dirigen los gobernantes hacia los ciudadanos. Y bueno, ahora AMLO deberá abrir los ojos a los tiempos actuales y evitar vendernos obligaciones como proezas de su gobierno. Y creo que este tema, que bueno, ahorita se maneja en la esfera nacional, también aplica mucho para los gobiernos tanto estatales y municipales. Cómo se están relacionando las autoridades con la información que le dan a los ciudadanos, porque bueno, los mecanismos de transparencia y acceso a la información, ingresar solicitudes de información es solamente una vía, pero también hay instancias de comunicación social que trabajan este tema y las instancias de comunicación social también deben de proveer esta información que está en uso de cada dependencia. O sea, es decir, lo que confiere acceso a la información y a las unidades de transparencia es una vía. Sin embargo, hay otras vías para que el ciudadano pueda acceder a esa información que, como ya dicen las leyes, finalmente es de los ciudadanos, porque es información que se genera en la administración pública.
Uh-huh. Todo esto es muy importante, Leonor, porque finalmente lo que necesitamos es promover precisamente la transparencia y la claridad de toda la información pública que de la función pública, que nos permita luego tener elementos para evaluar, ¿no? Y para ratificar o bien para exigir que las cosas cambien, porque si no vamos a estar contando las mismas historias, porque de la intención al hecho hay mucho trecho y muchas de las veces se puede tener la mejor intención, pero no se concreta en los hechos y entonces de nada sirvió los esfuerzos ni tampoco las promesas de cambio. Así es. Por ejemplo, ahora vemos un caso que llama mucho la atención, que es la información del caso de Odebrecht, porque finalmente es el INAI quien está solicitando que la información se transparente, aspectos que son de interés público y versiones públicas de las investigaciones. O sea, sabemos que hay reservas porque es una investigación también en proceso. Sin embargo, las dependencias están obligadas a manejar versiones públicas de lo que está ocurriendo. Y es bien importante porque, si no me equivoco, es la primera vez que estamos teniendo un caso de este tipo, que el INAI está solicitando información y no es solicitar información solamente porque una persona o un usuario requiere esos datos. La respuesta que da el INAI, o más bien la solicitud que da el INAI en todas sus facultades, porque también tiene facultades legales para requerir información, es que esa información es de interés público. O sea, y además es de interés público porque está relacionado con un caso de corrupción a gran escala en la escena internacional. Entonces, creo que son las primeras veces que un caso de esta magnitud se está solicitando que se transparente, no porque se haya ingresado una solicitud de información, sino porque es de interés público, porque está vinculado a un caso de corrupción. Entonces, ahora eso ya es posible porque ya tenemos marcos legales en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y también ya tenemos como marcos de acceso a la información que en combinación hace que tengan más argumentos las instancias para poder solicitar. Pero sí hay una diferencia, aunque es un poco, como entiendo, es muy fina y es muy detallada, de pedir información porque la está solicitando una instancia y el INAI tiene que hacer valer el derecho de acceso y garantizar el derecho de acceso ciudadano. Pero también el enfoque que ahora le dio el INAI es muy interesante, porque finalmente solicita que se abra información solamente por el hecho de tratarse de un acto de interés público vinculado a un hecho de corrupción, ¿no? Aunque ahorita esté en estado de presunto acto de corrupción. Claro. Entonces, eso ya lo hace distinto, ¿no? Y bueno, pues nuestros gobernantes de todos los niveles, los servidores públicos, creo que ya tendrían que empezar a actualizarse en este tema, porque pueden tener muchos niveles de aceptación con sus electorados a la hora de elegirlos, porque bueno, sabe a lo mejor la gente que estas personas o ejercieron bien una función en algún cargo anterior, o se han ganado la confianza porque son personas que han recorrido tanto las entidades como sus colonias, o sea, tienen un trabajo en territorio muy reconocido y muy loable. Sin embargo, hay que combinar también con lo que ya está técnicamente y el conocimiento que tienen que tener, si no ellos, por lo menos el equipo de trabajo, porque ya tenemos leyes que ya se tienen que empezar a aplicar. Uh-huh. Bien, Leonor, tenemos 2 minutos y me parece importante que con las señales que se han venido dando de parte del gobierno federal y con los primeros días en el ejercicio de sus funciones, ¿te parece a ti que tengamos esta posibilidad de más transparencia y más acceso a la información? Por ejemplo, esto también depende del equipo de trabajo que empiece a actualizarse. A mí me da un poco, digo, esto ya es personal, ¿verdad? Es una percepción solamente, pero con lo que he escuchado es que hay muchos servidores públicos que pueden formar el equipo de trabajo, pero que se quedaron con la realidad de hace 3 décadas, por ejemplo, ¿no? Y no todos tienen este tema actualizado en materia de acceso a la información y derecho de acceso a la información o combate a la corrupción. Es decir, cuál es el andamiaje institucional del que ahora se dispone para poder trabajar este tema. Y a mí me preocupa un poco como el asunto de la constitución moral, porque considero que lo moral es un trabajo personal que cada individuo tendrá que estar realizando.
A un gobierno uno le pide mejores servicios, a un gobierno uno le pide mejores regulaciones, a un gobierno le pide mejores condiciones para habitar un determinado espacio. Y creo que ya meternos a este terreno es un poco delicado. Bien, pues esperar, ver y por supuesto exigir, porque finalmente esa es la parte que nos toca a las asociaciones civiles que están trabajando en los temas de transparencia o de evaluación de gobierno, y a los ciudadanos que por supuesto queremos que haya mejores resultados y que todo esto que se ha ofrecido se haga realidad. Creo que por lo que tenemos que ir sin tregua es por aminorar esta desigualdad impresionante que existe en el país, esta brecha de riqueza que hay y que desgraciadamente se ha cobrado más distancia en los últimos años, donde pues hay quienes acumulan el poder y la riqueza y hay quienes nada más ven las migajas pasar por frente de sus casas. Pues sí, estamos ante la posibilidad de que a lo mejor veamos un desempeño distinto a lo que hemos estado observando en las administraciones públicas. Va a ser un proceso de adaptación. No se trata de criticar de manera sistemática. Me imagino que también esto podría ser una invitación a todos los que estamos observando qué es lo que está ocurriendo, pues hacerlo de manera responsable, siempre con este ánimo de sumar alternativas, de sumar mejoras y pues esperar a que pues estos cambios que tanto anhela la población pues se puedan cristalizar. También ayuda a ejercer contrapeso y ayuda muchísimo. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Leonor. ¿Nos dejas un punto de contacto? Claro que sí, mis redes sociales me encuentran en Facebook como Leonor Gómez Barreiro y me encuentran en Twitter a través de @NonoBarreiro. Gracias y hasta pronto.